Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos la posibilidad que tú nos das de estar aquí en tu casa. Te queremos agradecer por tus bondades y rogarte, Señor, que tú estés aquí, en este lugar, en medio nuestro, que podamos atesorarte en nuestros corazones y aprender más de ti. Queremos ser mejores discípulos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado a todos. Me alegro poder estar acá con ustedes en este hermoso templo, con ustedes, hermosas personas también, supongo, porque por ahí no los conozco del todo, pero si estamos buscando al Señor, ¿no es cierto?, estamos en el camino correcto. Podemos llegar a tener dificultades, pero ante los ojos del Señor somos perlas muy preciosas, así que contento de poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Agradezco la parte musical que hubo, sin lugar a duda Dios guía cada parte, ¿no es cierto? Es muy apropiada el tema que traigo hoy. Dios nos escucha, Dios nos ve, Dios nos guía, y sobre todo cuando estamos más necesitados, sobre todo cuando tenemos pruebas, tenemos luchas, cuando tenemos afligido nuestro corazón. Yo no sé si hoy es el caso de alguno de ustedes, pero seguramente en algún momento lo hemos pasado, o quizás hoy estamos pasando, por esas angustias que sentimos por las cosas de la vida. Angustias que no nos dejan pensar mucho en otras cosas, que no nos dejan tranquilos. Y es lindo saber de que Dios escucha, de que Dios ve y que Dios está. Y sobre todo en esta mañana quiero traerles la esperanza que nosotros tenemos. Hay una esperanza, hay una solución a todos nuestros problemas. Problemas que pueden ser chicos, problemas que son grandes, corazones que podemos estar muy angustiados, pero hay una solución. Y si les doy una ayuda, ¿no es cierto?, hay una sola solución que está por suceder, que todavía no la tenemos. Y todos sabemos que la solución es el regreso de nuestro Señor Jesús. Cuando Él regrese, se van a terminar nuestras lágrimas, se van a terminar nuestras luchas, se va a terminar nuestro pesar. Ese día es un día muy atesorado, es un día que esperamos, es un día que cuando tenemos estas luchas, cuando tenemos estas pruebas, lo esperamos más que nunca. Queremos que sea mañana. Hay momentos en que perdemos los seres queridos y en ese momento queremos que el Señor venga más pronto que nunca. Pero todos quizás hemos pasado por esos momentos y seguimos esperando a nuestro Señor. Y mi papá me cuenta que su papá esperaba el regreso del Señor y él, mi abuelo sería, él decía que no iba a ir al descanso sin ver al Señor viniendo en las nubes. Y mi papá, desde que yo lo escucho, también tiene esa esperanza. Todavía espero, y Dios mediante, que le den muchos años más, pero ya tiene 67 años. Y el Señor no viene todavía. Y yo ya llevo unos cuantos años en la iglesia, unos cuantos años de edad, y yo creo que voy a ser de los que voy a ver el retorno del Señor. Pero el Señor todavía no viene. Y si queremos ir más atrás, desde Adán y Eva, que ellos estaban esperando el Redentor en su momento. Podemos ver después los discípulos. Lo podemos ver a Pablo que dice, y nosotros los que aún no hemos ido al descanso, lo veremos, lo recibiremos, nos elevaremos para encontrarnos con el Señor. Y siguen pasando los años y Jesús no regresa. Y cada día estamos más cerca, porque las señales nos indican eso. Pero parece que las señales cada vez se duplican y el Señor todavía no regresa. Yo quiero que compartamos en esta mañana
dos historias. Dos historias donde podemos ver que Jesús se demoró. Aparentemente se demoró. Nosotros sabemos que Jesús sabe los tiempos, pero nosotros pensamos que Él se demora. En estas dos historias vemos que Jesús aparentemente se atrasó. Y quiero que en esta mañana nos llevemos en claro qué es lo que sucede cuando el Señor se atrasa, cuando Jesús se atrasa. Y otra es la seguridad que podemos tener mientras tanto Jesús no regresa. Yo quiero, y les repito esto, que nos quede claro. ¿Saben por qué? Porque en mi iglesia, en Progreso, tenemos el culto al revés. Y hoy a la mañana entonces escuché un sermón. Y el predicador nos puso en un aprieto, me puso en aprieto a mí. El predicador preguntó quién había predicado el sábado anterior. Luego preguntó, ustedes vayan pensando, ¿de qué predicó el predicador del sábado pasado? Y después ya pasó a la anterior de los sábados, preguntando quién predicó y de qué predicó. Y no sé a ustedes, pero a mí tuve que empezar a pensar, ¿no es cierto? Porque se nos complica, no sé si tenemos poca memoria. Entonces él dice, qué lindo que las predicaciones puedan quedar grabadas. Esto es obra del Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Pero es un desafío para los predicadores de poder hablar con la claridad que Dios nos habla y poder transmitirlo con esa misma claridad para que nos quede lo que el Señor quiere que nos quede en el corazón. Así que espero, y es mi oración, ¿no es cierto?, que este sermón pueda quedar en su interior y que se acuerden de qué sucede mientras esperamos el regreso del Señor y por qué el Señor puede ser que se está tardando en venir. Las dos historias que traigo para compartir están en los Evangelios. Allí nosotros podemos leer, que Jesús, estando en la tierra, resucitó a 3 personas. ¿Sí? Así que podemos encontrar la historia en la Biblia. Así sabemos que con su resurrección se llevó ahí, no sabemos bien a cuántos, a quiénes. Pero en el correr, mientras él curaba, en los 3 años que él estuvo con la gente, sanó a 3 personas, resucitó a 3 personas, perdón. Una era el hijo de la viuda de Sarepta, ¿no es cierto? De Naín, la viuda de Naín. Y los otros 2 son las historias que quiero repasar. Una es la resurrección de la hija de de la hija de Jairo, y la otra es la resurrección de Lázaro. Vamos a comenzar con la historia de Jairo. Creo que todos la conocen. A mí tengo 2 nenitas, tengo una de 1 año y otra de 3, y está en la escuela sabática, así que varias veces ya la hemos visto y repasado la historia, y es una historia muy linda. Y esta historia, este relato, lo encontramos en el libro de San Marcos, está en los otros evangelios también, pero creo que leamos así, ahí en San Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Los que tengan Biblia, me quieren acompañar, vuelvo a repetir, estamos en San Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. El versículo 21 dice así: al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino un alto dignatario de la sinagoga, llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y viva. Yo no sé, creería que la mayoría de ustedes, de nosotros, tenemos hijos. Y creo que de las cosas que más nos agobia es lo que le pueda pasar a nuestros hijos. Cuando se golpean, decimos, ojalá me hubiera golpeado yo y no él.
cuando se lastiman, cuando se queman, cuando están enfermos. Es algo que nos conmueve. Y acá Jairo estaba viendo que su hija se moría. Creo que el corazón de todos nosotros, de todos los padres, se paralizaría. Creo que el ruego, la oración, todo lo que podamos hacer, lo haríamos por nuestro hijo que está mal. Es por eso que Jairo hizo lo que tenía que hacer. Él escuchó, él sabía que había un Jesús que era capaz de sanarlo. Así que no dudó, corrió. ¿No es cierto? Como dice el relato. Fue hasta donde estaba Jesús. Y dice el relato que se arrodilló y le rogó al Señor, sabiendo que era su única esperanza. Dice: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él, y lo seguía una gran multitud, y lo apretaban. Aquí vemos que Jesús estaba con mucha gente. Los agregados en este tema lo podemos encontrar en el deseo de toda la gente. Sabemos que es escrito por Elena de White, la escritora, y que ella siempre, o por medio de visión, por medio de revelación de Dios, incrementó la luz sobre los relatos. Pero nosotros con la Biblia igual nos alcanza. Pero ella relata un poco con más detalle las cosas. Y aquí encontramos que vemos que la gente lo apretaba, dice la Biblia. Y en el libro El deseo de toda la gente aclara que el Señor no se podía mover con tanta rapidez por la gente que lo agolpaba. Y allí encontramos que en el medio de esa gente que lo rodeaba y lo agolpaba, había una persona enferma. Estaba esta señora que sufría, ¿no es cierto?, por su enfermedad. Dice allí el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes iba peor, cuando oyó hablar de Jesús se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se puso delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Acá vemos lo que Jesús hizo mientras tanto. En el deseado de toda la gente, dice así, en la página 310 dice: Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente porque la muchedumbre le apretaba de todos lados. La dilación impacientaba al anciano padre. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo muchas veces en el día voy muy apurado. Y cuando estamos más apurados parece que todo se demora más. Vamos apurados en el auto y parece que los autos a propósito van lento. Y nosotros nos morimos de ansia. Esto le pasaba a este padre. Él tenía una urgencia. Su hija se estaba por morir. Y la gente, y Jesús sanaba, y el manto que le tocaron. Y el padre tenía mucha ansia. Dice: pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando para aliviar algún doliente o consolar algún corazón acongojado. El Señor no es un Dios de una sola persona, es Dios de todo. Y se preocupa por lo que te pasa a ti y se preocupa por lo que pasa a mí.
Y es algo maravilloso que Él puede hacer todo a la vez. Y acá encontramos que el Señor quería no solo aliviarle el dolor a Jairo, sino también de toda la gente, también de esta señora que padecía esa enfermedad. Y Dios lo hizo. Pero a Jairo, ¿qué le pareció? A Jairo le pareció que Dios se estaba demorando y se impacientó. Y entre tanto, miren lo que pasó. Sigue el relato. Dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Allí en la lección de escuela sabática de los niños aparece Jairo, ¿no es cierto?, triste, ¿no es cierto?, el criado que le vino a avisar que se había muerto. No molestes más al Señor, ya está, se terminó. Se demoró, el Señor se demoró. Había mucha gente que lo agolpaba. Pero el Señor, que escucha y sabe todo, ¿qué le dijo? Dice así, pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y allí sigue el relato, ¿no es cierto? Le dijo, no temas, cree. Y ahí lo tomó a él, lo tomó a sus 3 discípulos más cercanos, tomó a su señora, ingresó en la pieza donde estaba ya el cuerpito de esa niña ya sin vida. Tuvo que interrumpir a todas estas personas que en aquellos tiempos iban a llorar, iban a hacer el luto, una costumbre de aquellos tiempos, a quienes cuando el Señor dijo, la niña duerme, todos se burlaron, se burlaban. Pero el Señor entró allí en esa habitación. ¿Y qué hizo? Lo más grande que puede hacer. Dios, Jesús, resucita a la hija de Jairo. Vemos que por más que Jesús se demora o se demoró aparentemente, ¿qué es lo que sucede luego? Sucede el mejor de los milagros. Sucede la resurrección. Jesús es el Dios de la vida y donde Él va hay resurrección. Vamos a repasar la otra historia. El tiempo vuela, así que vamos a buscar rápidamente San Juan 11. Vamos a buscarlo en San Juan. San Juan 11, del versículo 1 en adelante. Dice así, capítulo 11, versículo 1. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Le enviaron un mensaje. No era un mensaje de tanta urgencia, pero eran las palabras justas, porque decía, el que amas. Entonces ellas dijeron, ya está, el Señor va a dejar todo lo que está haciendo y va a correr para sanar a quien Él ama. Jesús al oírlos dijo, el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La respuesta del Señor, primero, generó un poco de, dijeron los discípulos, bueno, no es para muerte, no va a morir. Debe ser una enfermedad tranquila, un resfrío, una gripe. No hay urgencia. Entonces los discípulos primero vieron que el Señor no se apuró, como dicen los siguientes versículos. El 5 dice, y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. El Señor se quedó 2 días más en vez de salir corriendo a sanar a Lázaro. Y allí el versículo anterior que leí decía
que la enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. Los discípulos no entendían. Los escribas y los fariseos lo culpaban, porque ellos también decían, os cuestionaban al Señor y decían que no era Jesús el Mesías, porque no había ido a salvar al profeta, a Juan el Bautista. Y acá estaban por decir, ¿por qué no va? Debe ser que no lo quiere. Pero la historia continúa, allí la podemos encontrar, podemos seguir leyendo todo el capítulo. Jesús se va 2 días a un lado, estaba allí, los discípulos casi se olvidaron de que Lázaro estaba enfermo, hasta que Jesús mismo dice en el 11, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos seguían sin pensar de que había muerto. Pero luego avanzando, les llega la noticia de que Lázaro estaba muerto. Y entonces así empieza la confusión de decir, no, sí, bueno, va a resucitar. Cuando el Señor venga en gloria, sabemos que ahí vamos a resucitar. Pero no eran los planes del Señor. Dice que Jesús llegó a la aldea y se encontró allí en el versículo 17, dice, llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días que ya había muerto Lázaro, su amigo. No se demoró mucho. No sé cuántos días estuvo enfermo, porque cuando le llega la noticia estaba enfermo. No sé si murió inmediatamente, en el mejor de los casos, y demoró 4 días. 4 días en ir a ver a su amigo, a quien amaba. Y cuando el Señor encuentra allí, no llega hasta la casa de Lázaro, sino que primero va Marta, luego va María. Las dos, sus 2 amigas, le dicen al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice aquí en el deseo de toda la gente, ¿no es cierto?, donde amplía, dice que no fue un cuestionamiento. Dice que estas hermanas se sintieron mal cuando su hermano murió, pero dice que también sintieron el fortalecimiento del Señor. Y cuando Jesús vino, ellos corrieron y simplemente le dijeron, ay, si hubieras estado. Pero no fue tanto un reclamo, fue expresión de su dolor. Y dice que vino Marta, vino María, le dijo lo mismo. Y dice allí, si podemos leer, a ver, la conversación allí más o menos en el versículo 23, 24, dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndolo en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Y allí, bueno, sigue el relato, ¿no es cierto?, donde ella va a Jesús, donde lo siguen también algunos. Podemos ir hasta el versículo 33. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que acompañaban también llorando, se entristeció en espíritu y se conmovió. Y preguntó, ¿dónde lo pusiste? Dice que allí Jesús lloró. Jesús entristeció su corazón. Y todos pensaron que Jesús se entristeció porque su amigo Lázaro había muerto y por ver el sufrimiento de estas 2 hermanas. Pero si pensamos bien en que Jesús lo quiere resucitar a Lázaro, ¿por qué va a llorar? El deseo de toda la gente dice que sí sintió compasión, pero él lloró por otra causa. Dice que el Señor, quiero leerles en la página 486, dice,
Pero Cristo no solo tenía que pensar en aquellos a quienes amaba en Betania, tenía que considerar la educación de sus discípulos. Ellos habían de ser representantes ante el mundo para que la bendición del Padre pudiera abarcar a todos. Por su causa permitió que Lázaro muriese. Si hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser evidencia más positiva de su carácter divino no se hubiera rechazado. Acá encontramos, no era la parte que quería leer enseguida, pero encontramos, si ustedes quieren leerlo y buscarlo, que el Señor lloró por las personas que estaban allí y que aunque Él haga el milagro, no iban a creer. Él lloró por las personas que no estaban convertidas. Él lloró por las personas que todavía no lo aceptaban. Y miren lo que dice, acá encontré el párrafo que quería leerle. Es en la página 491. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. El Señor sintió dolor por nosotros. Porque muchas veces, al no obedecer, nos golpeamos. O muchas veces por el pecado, por la maldad de esta vida, nos trae muchos golpes. Fruto del pecado, sufrimos. El Señor sufrió por cada uno de nosotros. Él nos vio, Él nos conoce y Él hoy sigue obrando. Y como leía en el párrafo anterior, podemos ver por qué el Señor se demoró. El Señor se demoró de nuevo para dejarle enseñanza a sus discípulos, para que sus discípulos después pudieran pregonar lo que era Jesús como lo hicieron en la iglesia primitiva, para que el cristianismo pudiera estallar de la manera que estalló, para que nosotros hoy también pudiéramos creer. Y Jesús fue quien resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. No quedaron dudas de que Jesús es el dueño de la vida. Cuando comenzaba el tema, les decía que quiero que meditemos en 2 cosas. Una, ¿por qué el Señor se tarda? Nosotros vemos que el Señor tarda su venida y lo podemos leer en 2 de Pedro 3:9. ¿Qué dice ese versículo? Muy conocido. ¿Qué dice? Dios no retarda sus promesas, sino que es paciente para cada uno de nosotros. Dios es paciente porque Dios está conmovido, su corazón se conmueve por cada uno de ustedes y por mí también. Puede ser que Dios esté esperando a que Pablo se pueda rendir a los pies del Señor como debe hacerlo. Que todos los días pueda ir a sus pies. Que Pablo pueda enseñarle a muchas personas del amor de Dios. Y mientras el Señor no viene esperando ese gran momento, esperando ese gran milagro, el Señor no se olvida de nosotros. Mientras tanto, también va curando nuestras heridas. Cada una de nuestras heridas, de nuestros dolores, el Señor también los acompaña. Y nosotros podemos sentir que Dios lo está haciendo. Y Él se preocupa. Y a pesar que va rumbo a ese gran final glorioso, a esa resurrección, a ese día que todos esperamos, el Señor igual está con nosotros, igual nos acompaña. Yo un día soñé. Vieron que los sueños muchas veces parecen realidad. Yo soñé que venía el Señor. Yo soñé que venía esa nube, que lo veía como lo dibujan, porque ustedes saben que nosotros vemos o nos imaginamos como los autores se lo imaginan también. Y saben que sentí una alegría terrible en mi sueño, de que el Señor venía, y yo estaba contento. Y empecé a ver a mi alrededor y estaba mi familia, y mi familia se empezó a elevar. Se empezó a elevar. Y yo no me elevaba, me estaba quedando. Y vieron que en los sueños se siente esa angustia de que yo quería como saltar y no podía, parecía preso. Me agarró una angustia terrible. El solo hecho de pensar que yo no estoy dentro de los que se elevan hacia el Señor, tantos años esperando su regreso, y que yo no me pueda elevar. El Señor está esperando
que yo pueda estar a cuenta con Él, que pueda entregarle mi corazón. Eso es lo que está esperando el Señor, que cada uno de ustedes se convierta a Él, que cada uno le entregue su corazón por completo. No hay otra cosa en este mundo. Podemos pensar que Dios está tardando, pero sabemos que porque nos está dando oportunidad, día tras día nos da una nueva oportunidad. Pero tengamos seguro esto, parece que Dios se demora, pero el final es el más grande de los milagros. Nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que permanecer, porque tenemos la certeza de que Jesús un día volverá. Y va a ocurrir, como en estas dos historias, el milagro más grande, la resurrección de aquellos que murieron entregándole su corazón a Él. Y que todos podamos ir al cielo. Dios es lo que espera de nosotros. Dios va a volver, no dudemos. Él se demora aparentemente, pero mientras tanto nos está llamando, te está llamando a ti, me está llamando a mí. Y sobre todo tengamos la certeza de que cuando Jesús aparentemente se demora, un gran milagro está por ocurrir. El gran milagro está a las puertas, el gran milagro está por suceder. Y nosotros debemos vivir como que si ese día es mañana, porque el Señor muy pronto va a volver en las nubes, muy pronto lo vamos a ver, con mucha gloria, con los ángeles, con trompeta, y es voluntad de Dios, y es mi deseo, que todos nos podamos elevar para encontrarnos con aquel a quien le esperamos, y podamos vivir una vida por la eternidad sin dolor y sin lágrimas, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros y nos da esa gran posibilidad de poder tener esa vida eterna juntamente con Él. Amén.